Bueno, tal como decíamos, Tobías Crespo, que es el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, y un hombre que nos ha mantenido siempre informado aquí en Diario de Cuatro, a ustedes y a nosotros, acerca de la evolución que ha debido seguir la problemática del transporte en la República Dominicana, del transporte colectivo, que ha sido la principal preocupación. Lógicamente, el ordenamiento del resto del transporte ha devenido como un reclamo de actualización de la ley. Tobías, buenos Pero días. las dos cosas motivan siempre a Sí, Tobías: el sí. transporte colectivo y la regulación del tránsito y transporte de la República Dominicana. Tobías, Lograron la ley. te montaste en el teleférico ya. Todavía no. ¿Todavía? Lo he visto, sí. Lograron la ley, pero la ley ha avanzado en su aplicación, Tobías. Sí, buenos días. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio que siempre estamos prestos. Bienvenido, Y saludando Tobías. los televidentes y agradeciendo a ustedes que me dan esta oportunidad y siempre nos la han dado. Sí, la ley se promulgó el año pasado, ya cumplió un año, precisamente el 21 de febrero del mes pasado cumplió un año, y la ley tiene gradualidades, tiene plazos. Claro, en ese sentido, es una ley que tiene 360 artículos, 32 reglamentos que el Consejo Directivo del Intran pues aprobó en una de las reuniones del Consejo Directivo, pues agrupar algunos de ellos para completarlo en 6 meses y otro en un año. Pero fuera de los reglamentos hay pasos importantes que se han dado, como es la reforma institucional. Ustedes saben que yo había venido en este espacio abogando por una directriz, por una cabeza, por una política pública única que diera el traste con el desorden, sobre todo institucional que había, y que ese desorden institucional se reflejaba en la calle, se reflejaba en la vía y en las condiciones de vida de nosotros, los dominicanos y los que visitaban la República Dominicana. Entonces, ya el Intran echó a andar en marcha, es decir, el Poder Ejecutivo, aparte de promulgar la ley, designó a la incumbente y a todos los incumbentes que determinaban las diferentes posiciones, pero también, pues, se aprobó para este año recursos presupuestarios de todas las instituciones que se desaparecieron, ¿verdad? De la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR y la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, que todo eso pasó al Intran. Y en este año pues hay recursos presupuestarios para una serie de políticas que la misma ley establece. Por ejemplo, la ley establece el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, y el Intran tiene como objetivo, el Poder Ejecutivo, de reducir al 2020 un 30% de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito que encabezamos, Sí, segundo en el mundo y primero en América Latina. Y por otro lado hay un plan también que establece la ley, porque esa ley da como un cronograma, una ruta crítica al Ejecutivo, ¿verdad? Para ir resolviendo parte de los problemas acumulados de 20, 30 o 40 años y que los diferentes gobiernos habían permitido. En ese sentido hay un plan de movilidad urbana e interurbana, es decir, la ley es una ley de movilidad también, por eso empieza el nombre, la ley 6317, de movilidad de pasajeros y de carga. Y también empezar a trabajar, que no había información, no había mucho trabajo en el tema del transporte de carga, que es un área nodal para que el sector empresarial, los pequeños y medianos empresarios también puedan movilizar la mercancía, las cargas y definir cada una de las políticas públicas en el transporte de carga, que aunque nosotros no lo vemos a diario porque nos preocupa más el transporte masivo de personas, pero también está la DGCET, ya, y no es un cambio de nombre. La gente en las redes preguntó, pero ¿qué implicaría el cambio de nombre? Bueno, el cambio no es únicamente de nombre, sino que la ley establece una serie de roles, de atribuciones y de competencias que no tenía la ME, porque la ME al inicio fue creada por un decreto adscrita al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio Administrativo, y era una policía. Quiere decir que tenía que depender del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional. Sí. Pero también aquí le establece a esa DGCET, que es una dirección y está cónsono con la ley de reforma policial, que crea dentro de la policía está el DICRIN, el DINTEL, la DICAN, que son direcciones especializadas dentro de la policía. La DNCD, pero que está afuera, pero está compuesto también por policías y militares. Entonces, esa ley establece bien claro cuáles son las funciones de esa DGC, que es viabilizar el tránsito, una preocupación que usted expresaba, fiscalizar el tránsito, que es poner o indicar la infracción, porque la AME no pone la multa, sino que indica la infracción y es un tribunal que finalmente decide. Y también lo que tiene que ver con la seguridad y el monitoreo de las vías. Esas son las 3 funciones importantes. Y aquí estos agentes tienen que volver no solamente a la Academia de Atillo, los agentes policiales, ¿verdad?, que están en la DGC,
sino también aprender de esta ley y de otras leyes, porque tienen que respetar los derechos de los ciudadanos. La misma ley establece que el ciudadano, cuando una multa es indicada de manera incorrecta, es decir, violando el debido proceso, puede reclamar en justicia que hubo una violación a sus derechos fundamentales. Por eso lleva a que esa DGC sea una nueva policía con un protocolo de abordaje. Pero también la gente espera medidas puntuales en las vías que pueden ser tomadas sin muchos recursos. Yo indico, por ejemplo, que el cumplimiento del doble parqueo o el parqueo en paralelo, lo que se llama el parqueo en paralelo, eso es terrible. Va a llevar a contribuir a reducir el congestionamiento. Si tú quitas los agentes, por ejemplo, de los semáforos, que muchas veces sustituyen a los semáforos, y no es verdad que una sola persona va a controlar mejor que un semáforo, que un sistema que está conectado aquí a la 27, claro. con una programación dependiendo del volumen de tráfico. Y en ese sentido, yo creo que esos agentes deben estar o antes de las vías, logrando que los conductores respeten el paso de peatón, la cebra, la línea de stop que se pone. Y en caso de que no esté delimitado o marcada, hay una distancia desde la esquina de 1,5 metros hacia adentro que debe ser respetada por los conductores, pero también el que se lleva la luz roja. Sí, al final de la vía sancionar y fiscalizar, porque sustituir al semáforo implica una violación de la propia autoridad porque está mandando un código diferente. A veces me ha pasado a mí. Además, la discrecionalidad de un individuo. Sí, no, me ha pasado a mí no tiene por qué tener... que en algunos casos un agente me está diciendo que pase, otro que me pare, Exacto. y el semáforo me está diciendo otra cosa. Entonces, son señales que al mismo tiempo tú no sabes qué hacer. Entonces, y a veces tú vienes concentrado en la luz. Correctamente. Entonces, pero entonces tú estás concentrado en la luz, pero dos agentes diciendo cosas diferentes. Entonces, ¿a quién le creo? Que te puede llevar la gente. Yo lo he tenido a veces frente a mí por estar chequeando la luz y hay un semáforo. Entonces yo creo que son de las cosas que puntuales pudieran ir resolviendo. Incluso hay personas que van a la izquierda, van a doblar y se parquean a la derecha y evitan que los vehículos giren a la derecha. Por ejemplo, la Lincoln, que yo bajaba ahora mismo hacia acá, hay dos intersecciones que no tienen semáforo. Por ende, es difícil dar lo que se llama la onda de verde, sincronizar los semáforos. Tú lo puedes lograr en la Churchill. No sé si ustedes han pasado en Churchill con 27 hacia la Kennedy, que cogen todos los semáforos en verde. En la Lincoln es difícil porque al haber dos semáforos que no existen, pues interrumpe la ola de verde, porque ahí mismo empieza la imprudencia de la gente a meterse y a evitar que tú te des onda de verde y puedas avanzar. Entonces yo creo que hay medidas puntuales que sin muchos recursos, con estudios técnicos, con estudios de tráfico, de manera continua, porque el tráfico y el tránsito no es determinístico, es probabilístico. Hoy te meten en una plaza, en un sitio de tantos edificios, de tantos pisos, y te altera todo el patrón de circulación de toda una zona. Entonces tú no puedes mantener incluso la fase de los semáforos de manera continua, porque para eso es que se cambian los tiempos, para que los dispositivos de control de tráfico manejen de manera inteligente el flujo vehicular. Lo que no alcanzo a ver, yo creo... En conclusión, Mozart, oye esto, Mozart. En conclusión, una coordinación de tiempo en los semáforos hace innecesario que los señores agentes intervengan las Pero eso no lo esquinas. entiende el jefe el de los AME, no entiende eso. Deben entenderlo porque yo considero ese mismo, yo considero que hay países incluso, hay países que ni agentes tienen, que lo manejan con tecnología. Con tecnología, yo he ido a países como de América Latina, no me voy a ir a Europa ni a Estados Unidos, pero usted se va a Chile y a Colombia y los mismos sistemas inteligentes de control de tráfico controlan el flujo vehicular, y la intervención de un agente es cuando va a pasar un VIP, un presidente, o cuando hay un incidente que por las mismas cámaras, ya que tenemos el 911, se visualiza que hay un conflicto en una intersección y se mandan esos agentes que están próximos esperando actuar. Es decir, que yo creo que la presencia de agentes debe estar dedicada a vigilar, monitorear. Incluso la policía de tráfico no es una policía represiva, es una policía preventiva. Pedro, póngase el cinturón, que sus nietos lo esperan. Yo no sé si Pedro tiene nietos, pero por lo menos sus hijos los esperan. Es decir, que debe ser una policía que también prevea y que si el ciudadano finalmente incumple, pues le indique la violación o la multa para que pueda entender. Pero mira, Crespo, hay algo que yo lo vengo notando desde hace tiempo, y es que no termino de ver una coordinación efectiva entre un organismo como el Intran, el asunto este de los AME,
y las alcaldías, sobre todo la alcaldía del Distrito Los Nacional. gobiernos locales. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay que hacer varias intervenciones en esquina, hay que ver cómo manejamos, cambiar vías, señalizar vías, proceder de que la gente pueda caminar por las aceras sin tener que lanzarse el peatón, pavimento. lanzarse al pavimento. Pero no veo coordinación entre el ayuntamiento, la alcaldía del distrito. Y las demás alcaldías más importantes. Sí, y la demás. Pero mira, Y eso, importante pregunta, tú diste en el clavo. Esa ley no va a funcionar de manera adecuada si el Intran no logra con la autoridad que le reviste la ley, porque la ley le da 42 atribuciones al Intran de todas las políticas públicas. Si no se logra coordinar con la municipalidad. Y la ley habla en 125 veces de el Intran y los ayuntamientos. El Intran da mandatos de que el Intran coordine las políticas sectoriales. Las alcaldías. No, yo creo que no. Te voy a indicar que en el caso, y quiero reconocer aquí a Junior Santos del municipio de Los Alcarrizos. En ese caso. Pero el alcalde del distrito es un rebelde, no quiere nada. Bueno, pero al final... No, lo primero es que no hay quien lo encuentre. Y ese no hay quien él lo va a su encuentre. despacho. Al final, que yo quiero indicar que si ese esfuerzo, yo estuve el viernes pasado en un foro que hizo Junior Santos, que estaba la directora del Intran, estaba la DS, estuve yo, y felicité no solamente a Junior, que ha sido el único alcalde que nos ha reconocido la promulgación de la ley. Mire, que yo tuve conflictos con él cuando fui director de tránsito. Cuando fui director de tránsito, tuve conflicto con él, con un cruce en la autopista Duarte en el 18, que me lo abría, yo se lo cerraba, y finalmente tuve que de manera autoritaria, de manera permanente, cerrar ese punto que era de muchos accidentes de tránsito en el kilómetro 18. Pero es el que he visto, el único de los pocos alcaldes. También creo que Abel ha hecho su esfuerzo en Santiago y ha hecho un trabajo con la seguridad vial, con el tránsito, ha instalado cámaras. Yo creo que el involucramiento de las alcaldías con el Intran y la DGC, que son las últimas, las únicas 3 instituciones que quedan, después todas las demás desaparecieron. Exacto. Es fundamental. Oye, ¿por tan qué? fácil que es ahora. Porque y la ley está ahí, mire que yo, obedecer la ley. Le digo lo de Junior, no hice esa ley para que me reconocieran. Yo creo que el mayor reconocimiento que yo pueda tener es en 20 o 30 años, cuando haya un nuevo cambio de cultura con la aplicación gradual de esta ley. Tú dirás, contrale, Tobías, pero esperar tanto tiempo, yo digo, porque esa ley establece la educación vial en las escuelas. Entonces, estamos hablando de una generación y media que cuando empiece eso a darse desde abajo, nosotros vamos a ver un cambio de cultura, porque nuestros hijos y nuestros nietos nos corrigen a nosotros cuando no nos ponemos el cinturón, cuando nos vamos en la luz roja, nosotros enseñándole, mi hija se sienta detrás y se pone su cinturón, nunca se ha sentado delante. Y si ve que yo oso y respetar la luz roja, me dijo, papi, pero tú me dijiste que el rojo es pare y el verde para seguir y el amarillo es ten precaución, ¿me entiendes? Si nosotros germinamos esa semilla en la educación, que es un mandato también de la ley y del Pacto por la Educación y de la estrategia, está ahí, pues nosotros vamos a lograr que los nietos de nosotros se conduzcan mejor. ¿Cuál es el impacto esperado de estas 2 intervenciones que vienen por ahí? 3. Puesta en ejecución de la línea 2B del metro. Inicio de operaciones del teleférico. Y la organización y puesta en operación de las famosas líneas de BRT, o sea, por carril expreso de buses de ONSA o asociados con el sector privado. Si esas 3 cosas entran como está previsto este año, ¿cuál es el impacto que se espera de eso? Primero, hay un impacto económico desde el punto de vista del bolsillo de los ciudadanos, es decir, la masificación, como hablaba usted al inicio del programa, y la colectivización del transporte público de pasajeros va a llevar a que una gran cantidad de soluciones particulares salgan de servicio y que el costo del pasaje baje, porque muchas veces hay ciudadanos que pagan varios tramos, un tramos cortos, una pagan avenida 3, dividen. Pagan 3 veces. Entonces, cuando tú tienes el tema de hacer el transfer desde el teleférico, de la línea 1 del metro a la línea 2, la 2B, y ojalá esa línea pase a aquel lado y llegue a los Alcarrizos, porque precisamente estábamos en los Alcarrizos porque los Alcarrizos tienen un gran problema de congestionamiento, porque nada más tiene una vía de entrada y una vía de salida, y una cantidad de ciudadanos que rondan más de 350,000, es decir, si nos llevamos a la zona franca ya al final. Entonces yo creo que hay un impacto económico y debe haber en el bolsillo del ciudadano, ese es el primero. Un impacto social.
Un impacto social porque desde el punto de vista de la colectivización y masificación del transporte, el transporte público de pasajeros es más seguro que el transporte individual y particular. Sí, y no hay que explicar las razones. Es decir, no es lo mismo montarse en un motoconcho, la seguridad en un motoconcho, en un carro de concho, que usted montarse en un transporte de bus que va más seguro. Lo tercero es el tiempo de recorrido, es decir, la distancia de recorrido. Se supone que el transporte público debería avanzar, es decir, el tiempo de recorrido en el transporte público, en una estación del metro, en el teleférico, reduce las distancias y eso al final reduce el congestionamiento y la calidad de vida, porque cuando tú tienes, por ejemplo, que sale a las 5 de la tarde de tu trabajo y por un problema de oferta y demanda tienes que esperar un autobús, un concho y coger varios tramos y llegas a tu casa a las 9 de la noche, ya tú llegas cansado a acostarte, ya tú eres improductivo desde las 5 hasta las 10 de la noche a acostarte para trabajar a la faena. Entonces son cosas que impactan en la calidad de vida de la persona, pero también un tema de salud. Un tema de salud, porque el congestionamiento, un transporte público masivo, colectivo, lleva a que haya menos accidentes, menos conflictos, menos colisiones, porque a mayor probabilidad de vehículos, de abordaje, de desmonte, de montaje, hay mayor probabilidad de conflicto y eso afecta a la salud con respecto al accidente, pero también la parte emocional y psicológica del ciudadano, que le contraría todo su planificación de la vida diaria. Es decir, la transversalidad de estas actividades llevan a que bien gestionada desde las políticas públicas, desde el gobierno, nosotros logremos calidad de vida. Entonces el impacto es económico, resumiendo, es un impacto social, un impacto de salud y un impacto en la calidad de vida del ciudadano. Eso lo vamos a ver este mismo año, según las Bueno, proyecciones. yo entiendo que sí, porque el presidente al inicio de su mandato, con la promulgación de esta ley, indicó unas políticas públicas, unos planes y proyectos para este año. Se identificaron unos corredores. Sí, recuerdo que el presidente dijo la semana pasada, y aquí yo exhorto a los prestadores de servicios, que son los transportistas, los privados, los entes privados, porque la ONSA y la OPRE son públicos, a que sean parte de la solución. Yo creo que si ellos han sido parte de dar el servicio durante mucho tiempo, ellos están con una 30 buena actitud, o 40, yo lo veo entonces la muy... actitud de colaborar. ¿Por qué deben colaborar? Porque en definitiva esto es la gallina de los huevos de oro y deben poner en el centro de sus decisiones como empresa, porque ya estamos hablando de que no son sindicatos, son empresas, al ciudadano de a pie, que es el que se desprende de sus bolsillos, de sus ingresos mínimos para pagar una tarifa. Y yo creo que según ellos entienden, esos prestadores, esos operadores, que deben atender a sus hijos de manera digna, asimismo deben atender a Juan Pérez, que es un ciudadano, por ejemplo, de La Puya, de allá, de mi circunscripción, que sale de allá abajo, de la Arenita, del Aguacate, allá donde está el río Isabela, a abordar un transporte. Entonces, esa persona debe ser tratada de manera digna, porque en definitiva es el que soporta las actividades económicas, es el que paga por un servicio que debe tener frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados, garantía, por eso el transporte público es más seguro, de que el pasajero va a llegar seguro del origen al destino y sobre todo a un precio justo. Cuando hablo de un precio justo es que en República Dominicana nosotros no estemos pagando por todos esos problemas que hay de abordaje, un 21, un 25 llega hasta, a veces llega un 30% del ingreso de la del persona, ingreso, donde sí, la mayoría de los terrible. países de América Latina, no me estoy yendo a otros países, es un 6. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que yo, y hay gente que hacen hasta bolas con compañeros y gente que viven cerca para que lo transporten a sus lugares de trabajo? Porque una de las preocupaciones más importantes de un empleado público y un empleado privado, aparte de a qué hora voy a comer a las 12 y dónde voy a comer a las 12, es cómo llego seguro de mi casa al trabajo y cómo me devuelvo seguro de mi trabajo a la casa. Tú sabes que nosotros hemos visto en estos días al ministro de Obras Públicas en una exposición muy buena que ha hecho de lo que está haciendo en materia de asistencia vial, muy interesante. Es muy buen programa que contribuye a la seguridad. No es seguridad vial, pero la asistencia contribuye a la seguridad vial. Pero óyeme una cosa, hay un tema ahí que yo quisiera ver qué tú piensas. Tú sabes que él ha dicho, como han dicho otros, que hay una necesidad ya impostergable de retirar una considerable cantidad de vehículos, de unidades, para desahogar, para ser sustituida y todo eso, con la participación activa de los propios, por eso decía ahorita. De ellos. Pero nosotros teníamos, por ejemplo, esperábamos que el presidente anunciara
la tercera línea del metro o la extensión del metro, ya sea para Alcarrizo. a los Alcarrizos, que es la que más se necesita. No se hizo así y él San habló Luis. de aumentar los vagones. O sea, Sí, el número de vagones. el número a la línea 1 y sí. terminar la línea 2. Sí, el número de vagones. Porque la cantidad pero hay de otras pasajeros ha excedido alternativas. 250,000 semanales. Sí. Pero hay otras alternativas que quisiera ver qué tú piensas. Está lo de detención, para dónde tú crees, cómo debemos hacerlo, una detención más del metro, y lo otro es las alternativas como los vehículos para escolares, por ejemplo, que retiraría una considerable cantidad de vehículos de las calles, porque si tenemos autobuses escolares para las escuelas, los colegios, junto con el asunto de los, ¿cómo se llama esto? Parqueos que ya se anunciaron, más las terminales de autobuses, eso sí serían asuntos de, ¿cómo lo ves tú? Mira, esas son de las medidas ¿Cómo tú lo puntuales ves? que Sí. el plan de movilidad debe abordar. Sí. Por un lado, mejorar la capacidad del transporte público. En el caso del metro, más vagones, porque vagones. hay que terminar las 2B que todavía no se ha Exacto, concluido, terminar esa. antes de pensar llegar a lo Alcarrizo y a San Luis. Sí. Pero hay un plan de ordenamiento que implica no solamente completar esa línea, la tercera, sino conectar desde Jaina a la parte de la zona colonial, Exacto. donde se mueven las personas, pero también lo importante y la clave son las rutas alimentadoras a estos troncoalimentadores, porque si tú no logras incluir a esos transportistas como parte de las líneas alimentadoras y que te suplan la cantidad de pasajeros que puedan en horas pico y en horas no pico, pues abordar de manera segura, pues se cae el tema de tú tener líneas de metro. Pero también el tema del transporte escolar. Esta ley aborda el transporte escolar y establece los vehículos. Yo creo que es una medida que va a beneficiar el congestionamiento. Yo creo que aquí a veces se anuncia, y no estoy en contra de las ferias, vendimos 7,000 millones de vehículos en tal feria, después hay otra feria que vende 6,000 millones más, y son más vehículos que entran al parque vehicular. Eso va en contra de lo que debe ser la solución de un transporte eficiente. Eso te dice que los ciudadanos estamos buscando soluciones personales y particulares a nuestros problemas de movilidad y de transporte, donde es el Estado que debe garantizar un transporte. Exactamente. Entonces, el crecimiento del parque vehicular, si tú te vas a impuestos internos, los informes que hace a final de año, te dice que crece un 4, un 5 y llega hasta un 7. Hay años que ha llegado a un 7. Ahora, te pregunto, ¿crecen las vías, los kilómetros de nuevas carreteras, de nuevas autopistas, un 7% anual? No, de ahí lo que se hace es mucho asfaltado, mucho mantenimiento, mucho bacheo, algunos puentes y algunas conexiones, lo que significa que la apuesta debe ser a la colectivización y masificación del transporte público, incluyendo para los ir escolares. sacando unidades particulares y que el transporte, la gente entienda que puede usarlo y dejar su vehículo en la casa y solamente lo use de fin de semana. Tú dirás que eso es una utopía, pero yo creo que si vamos manteniendo esa voluntad y esos planes y políticas van avanzando y no se interrumpen, como yo espero que no se interrumpan, pues nosotros vamos a ver la luz al final del túnel. Muy bien. Pues Muchas ahí anda gracias. la cosa. Qué Gracias, bueno. Tobias. Es bueno decir que este hombre venga a comprender. Sí, porque el hombre Es que nos mantiene entusiasmados maneja su y, tema. y también le da seguimiento a la Actualizado. ley. Es muy compleja y Sí, es muy sí, amplia. sí. Hubo un mandato que me dio el hemiciclo cuando se promulgó esa ley. Todos los voceros, porque esa ley la aprobaron todos los partidos políticos, una ley país, que dijeron que yo me debía convertir en el Ahí fiscalizador de que las cosas que estén ahí se cumplan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función, los diputados, de legislar, representar y fiscalizar. Entonces, el Por cumplimiento de esa ley nos toca por mandato del Congreso lograr que por lo menos mientras vida tengamos se logren los objetivos. Por eso lo traemos Muchas con gracias. frecuencia aquí y le damos Exactamente. seguimiento de la ley. Muchas gracias. Señores, Gracias a nosotros volvemos mañana, Dios mediante.